Bien, amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Somos todos bienvenidos. Ahora nos toca el alimento espiritual. Ya hemos pasado todo el día por un alimento físico, ya hemos estudiado la escuela del día de hoy, ya hemos aprendido algunas cosas. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. ¿Qué le parece? Acompáñame a orar y vamos a presentarnos delante de Dios. Eterno Dios y buen Padre, Señor nuestro, te damos gracias porque, Padre eterno, nos has permitido llegar hasta este momento para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Padre eterno, por favor, no hables a nuestros ojos, habla a nuestro corazón, que es ahí donde te esperamos. Eterno Dios, honra a este siervo tuyo, que seas tú siempre quien hable, Señor. Y con eso daré mi misión por servida, Señor. Padre eterno, en tus manos quedamos, recíbenos con tu bendición, en el nombre bendito, amado de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que si recuerdan, nuestros hermanos amablemente toman el tiempo para enviarnos en la semana una imagen, ¿verdad? Con el título y la cita bíblica para que usted la vaya leyendo y que venga más o menos sabiendo qué es lo que se va a hablar, ¿verdad? Para que tenga una idea de qué es lo que el Señor tiene preparado para usted. Así que bueno, el título de esta tarde, hermanos, es dar fruto, o dando fruto, llevando fruto, teniendo fruto, ¿verdad? Como usted quiera llamarle. El chiste es que aquí hay un fruto, y ese fruto lo vamos a ver. Hemos visto, hermanos, que la intención no solamente del pastor y del comité, hermanos, ha sido un discipulado, ¿verdad? Lo que el Señor siempre ha querido, sino que lo principal es la parte del Señor Jesucristo, ¿no? Siempre ha querido. Y hemos visto, hermanos, durante mucho tiempo, ¿qué es un discípulo? Hemos visto, ya creo que ya sabe, a ver más, contésteme. ¿Qué es un discípulo? Más fuerte. ¿Cómo, perdón? ¿Un aprendiz? ¿De qué otra forma le podremos describir? Un seguidor de Cristo. ¿Qué más dijeron por acá? Un alumno. Y en nuestro idioma es un alumno, ¿verdad? Y hemos hablado múltiples veces acerca de esto. Pero, hermanos, ¿cuál es la esencia que tiene que tener ese alumno, ese aprendiz, para que pueda funcionar, para que podamos seguir creciendo, no solamente en número, sino espiritualmente en Cristo? Y eso es dando fruto. ¿Cómo debe de ser un siervo de esta manera? ¿Cómo debe de ser un aprendiz, un alumno? Ayúdeme buscando Santiago capítulo 3, versos 12 y 13, por favor. Ustedes van a hacer las lecturas, las 26. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o labirintos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. ¿Quién es? Dice. ¿Quién es sabio? ¿Verdad? Y todo aquel que es un alumno del Señor procura ser sabio. Y eso es lo que buscamos, hermanos. Eso es lo que un siervo de Dios busca, ser sabios. Necesitamos sabiduría, no la nuestra, no en la de los libros, sino la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Entonces, ya vimos más o menos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quisiera de todos nosotros que hemos sido discípulos del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quisiera que lleváramos? Las buenas nuevas. Pero una vez que llevamos las buenas nuevas, producir fruto. Muy bien, producir fruto. En la tarde, cuando comíamos, mi hermano Lázaro
me decía que él está en un trabajo de producción. Entonces, de esa manera nosotros también debemos de trabajar, ser productivos y que el jefe vea nuestro trabajo y que nuestro trabajo hable por sí mismo, ¿verdad, hermano? Que el trabajo hable por sí mismo, que nuestro empeño, el Señor diga, a este me sirve, me sirve, está aprendiendo, pero me sirve, ¿verdad? Eso es lo que queremos enfocarnos el día de hoy. Queremos enfocarnos en ese fruto, porque sabemos además que es un discípulo, que es un estudiante, ¿verdad? Bueno, ahora, una vez sabiendo estas cosas, ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde proviene ese fruto? Porque nosotros, dice el Señor, que nosotros somos como aquella rama, ¿verdad? Que tiene que dar fruto. Pero estamos apegados a un árbol, estamos apegados a un tronco. Juan capítulo 15, acompáñeme allá. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 del 1 al 10. Y fíjese bien, nos vamos a enfocar en el verso 8, es el que vamos a subrayar el día de hoy, porque ese es nuestro cita base, vaya. Esa es nuestra cita, la que más nos llama la atención para poder extraer todo toda esta sabiduría que viene de lo alto. Yo soy la vid, sígame con su vista. Verso 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más que fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra. ¿Me salté? ¿No? Y vosotros, perdón, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí. ¿Y qué dice el Señor? Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, no estuviera en la vid. Así, ni vosotros, si no estuviereis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen, ¿y qué dice? Y los echan en el fuego y arden. Verso 7, y estuvieres en mí, y en mis palabras estuvieres vosotros, pedid todo lo que quisieres, y os será hecho. Y este es el importante que subraye. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así que mis discípulos, mis estudiantes, ¿verdad? Mis aprendices. Verso 9 y 10. Como el Padre me amó, también os he amado, estad en estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Hermanos, vimos acá ya para empezar un buffet de comida espiritual. Porque el Señor, hermanos, está diciendo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Qué está diciendo con esto? Así como yo lo he hecho, ustedes también. Yo soy el ejemplo, está diciendo el Señor Jesús. Ustedes también tienen que hacerlo. Y el verso 8, que es donde nos vamos a concentrar, nuevamente, dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué habrá querido decir con fruto el Señor? ¿Se habrá querido referir a un plátano? ¿A una manzana? ¿A un melón? ¿Una sandía que está jugosa? Que aparentemente... No, hermanos.
a los resultados que el Señor nos ha puesto enfrente de nosotros como ejemplo. Ahora, un corazón lleva fruto según el fruto de sus obras. Y esto lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 17, verso 7. Acompáñeme allá. Jeremías, hermanos, 17. ¿Lo puede leer alguien, hermano? ¿Se pueden ayudarme, por favor? Capítulo 17, verso 7 al 10, por favor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Gracias, hermano. Porque él será plantado. ¿Quién? Hermano, ponga su nombre, por favor, ahí. Porque el Señor, hermanos, toma esa pequeña semilla que es usted, esa pequeña semilla que es usted, entierra en una, y ahorita vamos a ver el significado de esa tierra fértil. Ahorita vamos a ver el significado donde el Señor nos ha plantado. Y usted, hermano, es plantado por el Señor Jesucristo en esa simiente que es Él mismo. Ya me estoy adelantando, pero hay una tierra que es fértil. ¿Cuál es? Vaya pensándole. ¿Cuál es? Porque él será plantado como el árbol plantado, junto a las aguas, que se fía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno. ¿Quién confía en Dios, hermanos? Yo levanto mi mano. Bueno, iba a levantar las dos, pero con otra estoy señalando la Biblia. Entonces, todos confiamos en el Señor, porque hemos pasado, hermanos, problemáticas, hemos pasado, hermanos, algunas situaciones en nuestra vida, la que sea. ¿Y qué es lo que pasa en esas ocasiones? El Señor está ahí. El Señor está ahí con usted. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Porque nuestro hermano mayor, que es Cristo, está ahí para nosotros, para apoyarnos con el ejemplo que se nos ha dado como siervos de Dios, como discípulos de Dios, ¿verdad? Como discípulos de Él. Ahora, dice, porque Él será como el árbol. Ya lo leí, ¿eh? Verso 9, ¿verdad? Engañoso, fíjese bien, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A ver, hagamos aquí un pequeño paréntesis. ¿Quién conoce el corazón de cada uno? Dios. Aparte de Dios. ¿Uno mismo? Uno mismo sabe lo que tiene en su corazón. ¿Sí? Uno mismo sabe lo que ha hecho. Pero el Señor, hermanos, también escudriña su corazón. También sabe lo que hay en su corazón. ¿Sí? Y esto, hermanos, si no lo ponemos por obra, ¿usted cree que yo voy a seguir el buen camino de un discípulo? ¿Usted cree que yo, si engañoso es el corazón, ¿usted cree que yo voy a dar fruto? Creo que de ninguna manera. Al contrario, como ramas nos vamos a ir secando y vamos a ser cortados, hermanos. Y arde, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo vimos en Juan capítulo 15. Entonces, debemos de tener cuidado. Y verso 10, yo el Eterno que escudriño el corazón, pregunta respondida, ¿verdad? Yo el Eterno que escudriño el corazón, que pruebo los riñones. Hermanos, ¿el Señor le va a sacar el riñón para probarlo? No. Es una representación que dice, yo pruebo lo que tú estás sintiendo. Veo tu corazón, pero veo lo que tú estás sintiendo y lo siento porque eres mío, porque me perteneces. ¿Sí?
Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de qué. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros nos quedamos parados ahí o sentados ahí, no vamos a poder dar fruto. Tenemos que hacer obras. Y esas obras no son de caridad siempre, hermano. Y déjenme le explico que esas obras, hermanos, es poner el corazón en el ministerio que el Señor a usted lo ha puesto. ¿Quién tiene un ministerio? Levante su mano. No les voy a preguntar nada, hermano. ¿Perdón? ¿Todos? Claro, sí, todos, pero un ministerio en el templo. 1, 2, 3, 4. El pastor, claro. 5, 6. Hermanos, estamos activos, pero no le hagas así. Baja la cabeza y sube la mano. ¿Por qué? ¿Por pena? No, hermanos. Suba la cabeza y levante la mano. Yo sirvo a mi Señor. Y el Señor, créame que lo está viendo a usted. El Señor está viendo su ministerio. Está viendo, hermanos, cómo usted está trabajando. Ahora, decía algo muy importante mi hermana. Todos tenemos un ministerio. Claro, ese ministerio, hermanos, es, aunque no estemos ocupados en el templo, ese ministerio, hermanos, es con nosotros mismos y con los nuestros, ¿verdad? Con nuestras familias. Y si somos solteros, ¿con quién es tu ministerio, Lázaro? Contigo mismo. Porque uno pelea su propia batalla, hermanos. Somos humanos. Y el Señor, como sabe que somos humanos, Él nos tiene paciencia, hermanos. Nos tiene paciencia. El corazón, hermanos, que lleva fruto según el fruto de sus obras. Entonces, esto es lo que Jeremías nos está diciendo. Y era un profeta, hermanos. Era un profeta magnífico. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor en el Segundo Testamento? Vamos a Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. Y usted va a ver, se va a dar cuenta por qué el Señor nos conoce. ¿Por qué el Señor nos conoce? Mateo capítulo 7, versos 17 al 21, por favor. Y todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí entra un tema muy importante. Aquí entra un tema muy importante que todos debemos de poner en nuestro corazón. Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que no solamente el Señor conoce a los que son suyos, sino que debemos, hermanos, con el mismo brillo, hermanos, debemos de decir, yo soy de Cristo para los demás. Perdón, yo soy de Cristo. Y todos los demás tienen que decir, este es de Cristo. Porque de ese fruto, hermanos, con ese fruto vamos a ser conocidos, no solamente de Dios, sino de los de allá afuera. Y nuestro trabajo, hermanos, está en nuestras manos llevar el Evangelio. Ahora, ¿qué hemos aprendido del Evangelio, hermanos? La misma palabra lo dice al principio, un árbol, ¿cómo decía? Verso 17, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol moldeado lleva malos frutos. ¿Sí? Un árbol bueno no puede llevar malos frutos y un buen fruto no puede provenir de un mal árbol. Por eso debemos de saber como discípulos dónde estamos sembrados. Por eso como discípulos, como aprendices, como estudiantes que somos, debemos de saber en dónde estamos parados. Su ministerio es con usted y con su familia, pero también es en la casa de Dios. Dice, no lo vamos a ver, dice Habacuc capítulo 2, verso 20. Ay, se me está pasando, hermano. Dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, cuando el Señor
está entre nosotros, tenemos que poner atención para escuchar su voz. Tenemos que ser ese tipo de siervos para escuchar su voz y decir, aquí está mi Dios. ¿Sí? Ahora, el Señor nos ha plantado en una tierra. ¿Cuál es esa tierra? El Señor es nuestro fundamento, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa tierra? ¿Lo pensó? ¿Lo ha pensado alguna vez? Porque el Señor hablaba en parábolas. Si lo recuerda, siempre hablaba en parábolas. Nosotros no somos un árbol, somos representados en una rama y estamos plantados en algún lado, porque el Señor ha puesto su semilla para que nosotros crezcamos. ¿Cuál es esa tierra? Mateo capítulo 13, vamos allá, verso 19. Verso 19 hasta el 23, mis amados hermanos, por favor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Hasta cuál? Hasta el 23, hermano. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 170 y a 30 por uno. Amén. Gracias. Esto nos adelanta un poquito, hermanos, de que esa tierra en donde nos ha plantado el Señor es su iglesia. Porque de ahí crecemos. Porque de ahí comenzamos todo. Dice el verso: oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Dónde escuchamos la palabra de Dios? Y no me diga, yo pongo al hermano tal para escucharlo cuando voy manejando. ¿Dónde es donde se concentra la palabra de Dios? ¿Dónde es donde usted escucha la palabra de Dios? En el templo. Aquí estamos reunidos, dice la palabra de Dios en Job, que dice, estaban reunidos todos los santos, refiriéndose a todos los hermanos de la iglesia, estaban reunidos en el culto. ¿Sí? Oyendo cualquiera la palabra del reino, no quiere decir que no en cualquier lugar vamos a encontrar la palabra del reino. Dice, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Bueno, nos pone una advertencia también. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Fíjese bien, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. ¿Y qué es lo que pasa? Se va. Fíjese bien dónde nos ha plantado el Señor. Y el que fue sembrado en espinas, más adelante, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace fructuosa. Pero fíjese bien el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, donde nos ha puesto el Señor, en esa iglesia, en ese templo donde nos ha puesto el Señor, dice, este es el que oye y atiende, ¿qué? La palabra. Y el que, ¿qué? Lleva fruto y lleva 100. Esto quiere decir, hermanos, que aquí en la iglesia nuestro trabajo debe de ser
productivo. Debemos de producir, no solamente en número, espiritualmente, hermanos, nuestro espíritu debe crecer para con Cristo. Sí, el que lleva fruto y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Hermanos, el Señor nos ha, fíjese bien, ha juntado todas estas semillitas que somos usted y yo. Póngase el nombre que quiera. Yo soy Josué Silva. Y a mí me ha dado el Señor un espacio en su tierra buena, en su iglesia donde nos ha plantado ahí, donde debemos de dar fruto. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Vamos a entrar en otro panorama. Y esto, hermanos, es que lo digo porque como ya sabemos de que debemos de ser siervos de Dios, que debemos de ser discípulos de Dios, aprendices de Dios y que debemos de dar fruto, debemos entonces concentrarnos en ese fruto porque lo hemos descuidado mucho. Porque muchas de las veces no queremos trabajar, porque muchas de las veces decimos, que lo haga otro hermano. Ya me aventé yo 7 años, nuestros pretextos, ya me aventé yo 7 años trabajando consecutivos, que lo haga el hermano Jesús, que lo haga el hermano pastor, a él le toca. Así pensamos, no lo decimos, hermano, pero así pensamos. ¿Eso será de un buen siervo? ¿Eso será, ese pensamiento, ese corazón, será de un buen aprendiz? ¿De un buen aprendiz? No, porque el Señor quiere que pongamos nuestro corazón, nuestro empeño, nuestro tiempo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, también cuando el Señor riega esas plantas donde nos ha puesto en el templo el Señor? Primero, crecen, ¿verdad? Crecen y crecemos. Pero fíjense bien, pasa algo más hermoso todavía. Vamos a Ezequiel. Esto, hermanos, pareciera una, ¿cómo se llama? Una profecía bien difícil, pero no lo es así. Es simple de entender, hermanos. Vaya a Ezequiel, capítulo 47, mis amados hermanos. Vamos a ver algo que el Señor hace con nosotros, hermanos, con su templo, donde se concentra la presencia de Dios. Muy hermoso. Ezequiel 47. Ezequiel 47, versos, hermanos, lo vamos a procurar leer no a prisa, pero sí rápido para poder terminar a tiempo. Del 1 al 12. Sígame con su vista. Dice, estamos todos ahí, hermanos. Dice, hízome tornar luego a la entrada de la casa. ¿A qué casa se referirá? A la casa de oración. Y ahorita lo va a ver más adelante. Dice, hízome tornar luego a la entrada de la casa. Y he aquí, fíjese bien, aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al mediodía del altar, y sacóme al camino de la parte del norte e hízome rodear por el camino fuera de la puerta, por de fuera del camino de la que mira al oriente. Y he aquí las aguas que salían al lado derecho, y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y midió 1000 codos, e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, e hízome pasar por las aguas hasta los lomos. Y verso 5, sigue diciendo el verso 5, y midió otros 1000, e iba en el arroyo que yo no podía pasar, porque las aguas
se habían alzado y el arroyo no se podía pasar sino al lado. Verso 6, y díjome, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó e hízome tornar por la ribera del arroyo. Y tornado yo, he aquí, en la ribera del arroyo había árboles. Ponga atención en esta parte. Había árboles, muy muchos, de la una parte y de la otra. Y díjome, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán en la mar, y entradas en la mar recibirán sanidad las aguas. Y será que toda alma viviente que nade o que nadare por donde quiera que entre estos dos arroyos, ¿qué? Vivirá. Y habrá muchos peces por hacer entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. Y será que junto a él estaban pescadores desde en Gadí hasta en Eglaim. Y será tendedero de redes, en su clase será su pescado como el pescado de la gran mar, mucho en gran manera. Sus charcos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Y verso 12, y junto al arroyo en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer. Su hoja nunca caerá, ni faltará que a sus meses madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario. Y su fruto será ¿qué? Y su hoja ¿para qué? Para sanar, para medicina. ¿Entendió más o menos? Hermanos, el Señor nos ha plantado en la Iglesia de Dios Filadelfia, Templo Filadelfia, porque aquí nos reunimos y aquí mismo nos riega. Y conforme nosotros vamos llevando fruto, el Señor nos hace un río. ¿Por qué? ¿Qué representa el río? Esas aguas vivas, ¿recuerda? ¿Cómo? Vida, sí. Representa también el Espíritu Santo. La palabra de Dios, porque dijo el Señor, ¿cómo? Dice, le dijo a aquella mujer a la samaritana, yo soy el agua viva, ¿verdad? El que tomare de mí nunca más tendrá sed. Y esa agua, hermanos, nos da el Señor. Y de aquí, del santuario, sale ese río, hermanos. Sale porque nosotros, hermanos, estamos creciendo, porque nuestro trabajo es salir como río y llevar la palabra de Dios. Si me explico la representación que estoy viendo, la visión que tengo en mi cabeza. Exactamente, para hacer comida de los demás también, para que los demás conozcan a Cristo, hermanos. Es algo glorioso lo que hace el Señor en estas palabras, hermanos, porque nosotros somos sus siervos, somos sus servidores, somos sus seguidores, somos, hermanos, sus discípulos. Y para llevar fruto hay que meterse a nadar, hermanos. Porque hay uno que con una cuerda nos está midiendo 1000 metros. Este va bien, pasaste. Y a ese mismo, hermanos, que es Cristo, mide, porque es el único que puede medir, hermanos. Y esto no se refiere a la vara que mides, será la misma vara que mides, serás medido. Esto no es con eso, hermanos. El Señor nos está midiendo los pasos, porque Él está viendo, hermanos, nuestro crecimiento. Y mide otros 1000 y las aguas nos llegan hasta las rodillas. Esto quiere decir que hemos crecido un poco. Y el mismo mide otros 1000, hermanos, y lo pasa hasta los lomos. Y dice, sigue creciendo. Y más allá ya no se puede nadar más que nadando. De ahí para allá necesitamos también ayuda del Señor, porque nos va a pasar como Pedro si dudamos. Sálvame, Señor, que perezco. Porque la palabra de Dios, hermanos, ese río que lleva, y que pasa por todo ese lado, hermanos,
lleva fruto. Cuando regresa, porque ya no podía cruzar más que nadando, regresan, dice que empezó a ver árboles por los dos lados, hermanos, y que llevaban frutos y que sus frutos no se secaban y que sus hojas siempre eran verdes. Y al final, verso 12, dice, fíjese la palabra gloriosa del Señor, y junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer. Y es que el Señor, hermanos, sin este río, nosotros sin esta palabra no comemos espiritualmente. Y su hoja nunca caerá, porque sus ramas siempre van a estar firmes. ¿Y qué decía entonces, hermanos, en Mateo capítulo 15? Vosotros pámpanos sois. Vosotros son las ramas, ustedes son las ramas. Y esas ramas que están ahí, hermanos, viendo la palabra de Dios pasar enfrente de usted, se alimenta de ahí. Y su rama, hermanos, y sus hojas siempre van a ser usadas para bien. Dice, y no faltará fruto. ¿Sí? Siempre van a estar creciendo espiritualmente. No solamente el número, y sus meses durará, dice, porque sus aguas salen de este santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Si ya vimos, hermanos, que el río, que ese río que lleva una corriente viva de agua es nuestro Señor Jesucristo, y su palabra la estamos consumiendo, ¿cómo será aquel fruto que sirve para medicina? Porque sana el corazón, hermanos, de los demás. Y esto es productivo, hermanos. Este es nuestro llamado, hermanos. ¿Qué estoy haciendo yo para, hermanos, hacer mi ministerio crecer como hijo de Dios, como singular, ya no como iglesia? ¿Qué estoy haciendo en mi hogar por mi familia? ¿Qué estoy haciendo no solamente en mi hogar, sino con mis vecinos, hermanos, para llevar fruto? ¿Qué estoy haciendo yo para llevar la palabra de Dios que sale del santuario para los demás? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sentado aquí? ¿Sentado en su casa? Aquí nos ha plantado el Señor, pero debemos de ir en ese, subirnos a la barca, hermanos, desde donde no podemos nadar, porque el agua nos llegó aquí, subirnos a la barca, hermanos, con Cristo, y Él nos va a guiar. Porque del otro lado, hermanos, nos está esperando ¿qué? Otro paraíso, hermanos. Pero necesitamos trabajar. Necesitamos, hermanos, dar fruto. Necesitamos ser buenos siervos de Dios. Vamos a Juan 15 otra vez, hermanos. Léame el verso 16. ¿Qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, la palabra de Dios habla por sí sola. No necesita un traductor, no necesita porque la palabra de Dios habla sola. Y con eso, hermanos, debemos de crecer. Incluso, hermanos, el rey David lo cantaba. Salmo 1, verso 3, ¿qué dice? Leánmelo, por favor. Salmo 1, verso 3, ¿qué dice? A mí me llena el corazón de alegría de saber estas cosas, hermano. Créame, me emociona mucho la palabra de Dios. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Muy bien, todo cuanto hace prospera. Imagínense, hasta el rey David cantando estas cosas, porque los salmos son cantos, hermanos. Son estribillos, son cantos, cánticos y poesía también. Entonces imaginen, hermanos, hasta en un canto, agradecer a Dios de esta manera o decirle a Dios de esta manera que somos realmente productivos. ¿Sí? Bueno, tenemos 5 minutos, hermanos.
Ahora, vea personalmente cómo puede comenzar a ver fruto, de decir, ¿cuál es mi fruto entonces? Si yo como hijo de Dios ya sé que tengo que seguir la palabra de Dios, tengo que montarme a ese... ¡Ay! Y me faltó, hermanos, decirles que hay algunos charcos y algunos que se quedan ahí. Y esos no son productivos, esos se usan para sal, ¿verdad? En la lectura que vimos anteriormente. Y se usan para sal. Y pues esos son charcos estancados, hermanos, que si se dejan ahí, se pudren, se hacen pantanos, hermanos, verdes ahí. Por eso, hermanos, debemos ir conforme a la palabra de Dios, que es el agua viva que está corriendo, ¿sí? Incluso, hermanos, es representativo también a la hora de bautizarnos. Ese es tema de otra ocasión, pero es muy representativo. Bueno, ¿cómo sé yo cuáles son mis frutos? ¿Se acuerdas de los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son? Sí se lo saben, muy bien. Fe, benignidad, mansedumbre. Contra tales cosas, ¿qué dice el Señor? No hay ley. Contra estas cosas no va a ir nadie en contra de ustedes. Por eso tienen que ser así. Caminar comenzar a caminar por ese río, hermanos, que sale de este templo, iglesia de Dios, séptimo día, Filadelfia. Hasta en el nombre me da orgullo, hermanos, pero un orgullo del bueno, no, por favor, no me malinterprete. Hermanos, debemos de comenzar ese río y llevar fruto, hermanos, porque si nos toca regresar, hermanos, por alguien, debemos de ver el fruto como aquel, como en esta lectura, hermanos, que comenzó a ver árboles y frutos y que sus hojas nunca se ponen amarillas ni se marchitan, hermanos. Imaginen qué hermoso ver un paraíso así, visual. Ahora, póngalo en la parte espiritual. Que usted al Señor le pueda decir, quiero voltear a ver para ver si he sido productivo o si he sido estancado por aquel charco. Y que el Señor diga, porque te conozco y sé quién eres, está bien, mira lo que has hecho. Porque el Señor nos da la oportunidad de hacerlo. Porque el Señor nos da, hermanos, el Espíritu para hacerlo. Ahora, la parte del discipulado. Marcos 8:34, ¿qué dice? ¿Cómo hay que ser como discípulos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ser un discípulo que tiene fruto? Marcos capítulo 8, verso 34, por favor, hermanos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Negarnos a nosotros mismos, hermano. Exactamente. En una ocasión les decía, hermanos, el enemigo le llama a usted por su pasado. El enemigo, a usted le dice mentiroso. A usted le dice ratero. Porque conoce su pasado, ¿verdad? Yo estoy queriendo hacerlo un poco más ameno. Pero Satanás, hermanos, el enemigo conoce su pasado y lo llama por su pasado. Aunque conoce su nombre, no le va a llamar por su nombre. Dios conoce su pasado y conoce su nombre. ¿Y cómo cree que lo llama a usted? Por su nombre, porque Dios no ve su pasado. Dios lo que quiere, hermanos, es hacerlo un discípulo que camine por sus aguas, que riegue el evangelio y que lleve fruto. Eso es la intención, hermanos, de Dios para con sus hijos. Ahora, ¿cómo debemos de andar? En Levítico se les fue... Vamos a Levítico capítulo 26, verso 3 al 5, hermanos, por favor. Levítico 26, ajá, sí, hermano. Si en mis
guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Amén. Gracias, hermana. Fíjese bien. Dice, si anduviereis lejos de mí, ¿verdad? No, en mis decretos. En mis decretos, exactamente. Si anduvieres en mis decretos y guardares mi dinero, mis mandamientos, hermanos. El Señor no le está pidiendo nada que sea humano, nada que sea físico. No le está pidiendo oro, no le está pidiendo plata. Dice, guarda mis mandamientos. Y guardares mis mandamientos. Y los pusieres, ¿qué? Por obra. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. El Señor, hermanos, está regando en este lugar, para que de esa agua salga ese río. Sin agua no podemos hacer nada. Sin la palabra de Dios, hermanos, sin la sabiduría de Dios, hermanos, no podemos hacer nada. No podemos enseñar a nadie allá afuera. Sin la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, y la tierra rendirá ¿qué? Producciones. ¿Ah? Como decíamos, seremos productivos. Y el árbol del campo dará su ¿qué? ¿Usted es un arbolito del campo del Señor o no? Yo sí, hermanos. Yo quiero tener fruto. ¿Sí? Y la trilla os alcanzará en vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Bueno, está hablando, hermanos, de mucha producción. ¿Sí? Está hablando de mucha producción. Y yo daré en paz la tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. ¿Qué pasa aquí? Estamos protegidos, hermanos. Estamos protegidos, hermanos. Sí, dice, yo daré paz en esa tierra. Ahorita estamos en paz todos, escuchando la palabra de Dios, y grito de victoria por eso, porque estamos aquí, hermano. Entonces, estamos protegidos por el mismo Señor. Por el mismo Señor, hermanos. Así que, ya lo sabe, hermanos. No somos cualquier cosa. Somos una iglesia, hermanos, donde esa tierra es productiva. Si se va al Génesis, hermanos, y estoy por terminar. Si se va al Génesis, hermanos, cuando el Señor dice, produzca de la tierra, ¿qué? Plantas que den fruto. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Yo te he sembrado para que de la tierra, de mi iglesia, de mi novia, de mi esposa, crezca esa planta que dé fruto. Y esa es usted, hermano. Esa es usted. Usted tiene el Espíritu de Dios. Ya hemos visto, yo, hermanos, si no digo segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 19 en mis predicaciones, no es predicación. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, hermanos. El Señor conoce a los que son suyos, y a usted lo conoce por su fruto, porque el Señor escudriña el corazón. Usted está en buena tierra, hermanos. Usted está en buena tierra. El Señor también nos ha llamado a ser fieles, ¿sí? Él nos eligió por hacer firme la vocación de ser discípulos. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 10 y 11 lo encuentra. No lo vamos a ver por el tiempo. Pero nuevamente, lo que sí quiero que me lea es nuevamente Juan
capítulo 15, verso 8, que es nuestro cita base. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No es, hermano, solamente llevar fruto porque yo quiero, porque ya me emocioné, porque, como dice al principio nuevamente, Glorificado mi Padre. en esto glorificar a mi Padre. Si usted quiere sentirse orgulloso de su hijo, hermano, su hijo tiene que hacer algún mérito, ¿eh? Pero no para nuestro Dios. Lo que tenemos que hacer es que poner nuestro corazón. Proverbios 23, verso 26. Dame, hijo mío, y miren tus ojos por mis caminos. Ese camino se vuelve río y por ahí hay que caminar, seguros, porque sabemos que el Señor nos está esperando en una barquilla. Y aunque el mar, hermanos, porque la palabra de Dios nos habla fuerte, aunque hermanos, la palabra de Dios nos zambotee por allá, tenemos al Señor Jesucristo que dice, mar, cálmate y enséñale cómo debe de ser, porque la palabra de Dios es el río que lleva vida. ¿Cuál es nuestro trabajo? Mateo capítulo, y con este termino, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo 28, hermanos. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en todos los planetas. En la tierra, hermanos, el Señor es específico con usted, porque esa tierra es su iglesia. En toda potestad, y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, verso 19, id y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que no les he mandado hacer. ¿Verdad que no dice así? Enseñándoles las cosas que les he mandado hacer. He aquí yo estoy con vosotros hasta mañana. Nada más los sábados. Nada más una vez al mes. ¿Cuándo dice allá? Todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Mientras usted viva, el Señor va a estar con usted. Pero tiene que ser buen siervo. Tiene que ser un buen discípulo. Tiene que ser un buen aprendiz que lleve fruto, hermanos. Porque el fundamento es Cristo. Teniendo este sello, el Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor lo conoce a usted. Y apártese de iniquidad. Apártese de toda maldad. Todo aquel que invoca el nombre de nuestro poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Deseo en Dios, hermanos, que esta palabra se haya entendido. Y perdón si les grito, me emociono, hermano. Perdónenme, créanme que me emociona mucho poder llevar la palabra de Dios. Mi deseo es de verdad que Dios le bendiga y que esta palabra realmente se quede en su corazón. Vamos a ir poniéndonos de pie para recibir a nuestro hermano que está dirigiendo, nuestro hermano anciano, Luis, no, diácono, Luis Mendoza, pasado.